Buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestro ICAS en casa. Estamos acá ya listos para empezar este tiempo y saludamos a Belkis, que se está conectando con Sofi, a don Luis Moreno. Esperemos que esté ya con Mónica y con sus más chiquitas, con todas esas hermosas mujeres que lo rodean. Luz y Huesa, buenas noches. Arelis, Dios te bendiga, buenas noches. Doña Hilda Gil, qué bueno tenerte nuevamente acá y esperamos que este tiempo sea de gran bendición para cada uno de los que se van a conectar. Vamos a estar iniciando, pero queremos dar un tiempito mientras que las personas se van conectando, decirles que bueno, mi esposa y yo no somos tanto de estas celebraciones, pero para todos un feliz día de amor y amistad. Esperemos que le hayan pasado muy contentos, que a los que les gustan los regalos hayan recibido y hayan repartido regalos y que puedan disfrutar. Pero recordemos que el amor y la amistad es algo que manejamos siempre, que todo el tiempo estamos allí mostrando ese afecto y esa amor hacia las personas que queremos realmente. Decirles también que, bueno, les mandamos a algunos de ustedes unas fotos esta tarde. Ya estamos alistando todo para mañana. Muy contentos de volver a la iglesia solamente con el grupo de alabanza y los de audiovisuales para empezar esta transmisión. Pero esperando, como les dije esta semana, que ya sale en estos días el decreto del gobierno para autorizar la apertura de la iglesia. Y entonces solamente vamos a permitir que 50 personas, las primeras vamos a hacer un formatico y las primeras 50 que nos digan que quieren colaborar o que quieren ir a la iglesia va a ser nuestro protocolo. Solamente vamos a iniciar con un servicio para poder hacer las cosas bien y ya más adelante vamos a abrir otros servicios en la medida que aprendamos a manejar bien las cosas que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar es con un piloto y les estaremos avisando el momento adecuado cuando iniciemos, ¿de acuerdo? Pero bueno, hoy estuvimos, gracias a doña Lucy, estuvimos con mi esposa, por ahí estuvo Eliance colaborándonos, en la mañana estuvo Pipe, Mateo y Santiago también preparando muchas cosas, así que gracias por estar allí en esa tarea. Saludamos a Esperancita Lancheros allí en su casita, Esperanza Huesa también, a Janet Pineda, a don Álvaro Marín, Belkis ya le había saludado, Lucy también, entonces nos alegra estar acá. Y bueno, vamos a dar inicio a lo que el Señor ha colocado para nosotros en esta noche, para que sea un tiempo bien, bien especial. Y hoy el mensaje tiene como título: Honro a Dios cuando me sujeto a sus autoridades. Honro a Dios cuando me sujeto a sus autoridades. Y empezamos con ese mensaje que es bien, bien, bien especial. Y viene mi primera pregunta. Mi primera pregunta es: ¿te es fácil o difícil sujetarte a diferentes autoridades? ¿Te es fácil o difícil sujetarte a diferentes autoridades? Ese es el mensaje que tenemos para compartir con ustedes en esta noche y esperamos que sea un tiempo de bendición. Bueno, espero que todo esté bien en la conexión. Acá está todo bien conectado, pero veo un rojito allí que Mateo me estaba enseñando. Espero que esté bien. Bueno, ya está en verde. Listo, entonces honro a Dios cuando me sujeto a las autoridades. Es el tema de hoy. Hemos venido hablando a lo largo de toda la semana de la obediencia, de la autoridad, de lo importante que es. Y para mí es un tema muy, muy importante. Es un tema, si se quiere, muy, muy espiritual. Yo no puedo entender la obediencia y no puedo entender la autoridad desde mi concepción humana. ¿Y por qué no la puedo entender así? Porque, claro, yo no soy una persona que no entienda que muchas autoridades se equivocan, que hoy en día tenemos una ausencia total de una autoridad legítima porque nuestras autoridades han fallado y obviamente eso ha llevado también a que las personas que debemos estar en obediencia también fallemos. Pero la situación o las fallas de las personas no nos excusan a nosotros para no sujetarnos. Por eso la pregunta es: ¿te es fácil o difícil sujetarte a diferentes autoridades? ¿Te es fácil o difícil? Y entonces quiero que pienses en todas las autoridades que tú puedes tener en un día. Y te voy a colocar varios ejemplos para que lo entiendas mejor la pregunta. Cuando vas manejando tu carro, si tú eres conductor y ves un semáforo, el semáforo en ese momento es autoridad o el pare en la esquina.
Cuando tú vas a entrar al Transmilenio o vas a entrar a un edificio y hoy en día con este asunto de los protocolos y un vigilante, una persona que está allí para ejercer cierta autoridad, te pide que o llenes un papel o que te esperes o que revisarte el bolso o el maletín que llevas, es autoridad en ese momento. En la iglesia, el servidor, ahorita cuando entremos nuevamente a la iglesia, el servidor que te pide que te sientes en tal lugar o en tal otro, o que te pide que no entres hasta que no te tome la temperatura o hasta que no hagas un protocolo de bioseguridad, es autoridad en ese momento. Tu jefe es autoridad, si hay un supervisor en el trabajo, es autoridad. Entonces tenemos diferentes tipos de autoridad. Quiero que tú me digas cómo te comportas o si te es fácil o difícil sujetarte a esos diferentes tipos de autoridad, ¿de acuerdo? No sé si ¿cómo se llama? Lejita esté conectada, espero que sí, pero si no, entonces usted tiene ahí la pregunta en la pantalla y entonces puede empezar a contestar, ¿de acuerdo? ¿Cómo empezamos este tema? Bueno, este tema lo empezamos con el texto base de Saúl cuando falla a Dios y Dios dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y nos está hablando de ese contexto de autoridad. Ahora, hemos visto cómo Jesús es la demostración máxima de la obediencia y la absoluta obediencia y algo que entendíamos en esta semana es que Jesús no vino a traer la obediencia, él no sabía cómo era la obediencia y la trajo del cielo, sino que la palabra nos enseña que él aprendió obediencia desde el momento en que él vino y entonces en el sufrimiento, en los padecimientos, en las humillaciones y en todo lo que él vivió, aprendió esa obediencia. Y él tuvo éxito donde nosotros fracasamos. Y me impacta porque yo lo miro desde mi punto de vista humano y mirar la obediencia de Jesús es algo que no me cabe en la cabeza porque nosotros en nuestra naturaleza fallamos constantemente con la autoridad, nos estrellamos constantemente con la autoridad, pero veo a un Jesús que dice la palabra que él en ningún momento se enojó, rezongó, se puso bravo, murmuró, sino que siempre estuvo en una obediencia total y absoluta y es todo lo que hemos venido hablando a lo largo de esta semana. Pero desde el principio, entonces Dios había hecho un plan y me encanta también, o sea, hablando de este tema de autoridad, hablando del reino, de todo lo que hemos venido diciendo durante estas últimas semanas, es entender que aunque a usted y a mí nos pareciere que a veces a Dios se le salen las cosas del control, que esto está hecho un caos completo, a Dios nada se le ha salido del control. Todo está bajo la cobertura, bajo la dirección, bajo el mandato de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios ha determinado. Por eso yo confío en Dios, confío en la bendición y aquí, permítame decirle esto, casi que la obediencia implicaría un acto de fe. Casi que la obediencia implicaría un acto de confiar no en mi propia justicia, confiar no en cómo yo me busco la justicia o la redención o la equidad o el equilibrio, sino cómo yo confío en que Dios hará las cosas perfectas de acuerdo a su eterna y perfecta voluntad. Desde el principio Dios se había presentado, perdón, como autoridad del hombre. Entonces en el huerto del Edén, ya lo hemos mencionado muchas veces, como Dios era autoridad y le dio instrucciones precisas sobre lo que esperaba. Entonces, algo que yo he hecho énfasis en esta semana es sobre el hombre es cabeza de la familia, de la casa. Y yo sé que entonces a muchas mujeres les cuesta esta palabra porque, uy, cómo me sujeto, como tal cosa, pero también a los hombres de pronto les agrada porque dice, ojalá mi esposa escuche y escuche que yo soy la autoridad. Pero queridos varones, y para beneficio de las señoras, resulta que cuando Dios colocó al hombre como cabeza, vuelvo a repetir lo que he dicho, no lo colocó no lo colocó por la posición de enseñorearse de la mujer o de enseñorearse de su familia, sino lo colocó desde la función de ser un servidor, de colocarse allí como servidor. Entonces el hombre recibe de Dios instrucciones precisas. Esas instrucciones de pronto tienen que ver primeramente con todo lo que tiene que ver con la creación, darle nombre a los animales, cultivar la tierra, comer del fruto de los árboles, mantener un equilibrio en la sociedad o más que en la sociedad, en el ambiente que Dios le había dado. Pero ahora cuando lo pasamos a la familia, entonces dice que también el hombre recibió autoridad
para con su familia, pero esa autoridad era para crecer, para multiplicarse, pero en esa autoridad tenía que ser visionario, tenía que ser líder, tenía que ser un maestro, aquel que enseñara la palabra de Dios, tenía que ser un protector de su familia, tenía que ser el proveedor de la familia. Entonces, cuando yo veo esta situación, yo entiendo que el hombre no fue colocado allí como esa autoridad máxima, sino fue colocado más bien perdón, sí fue colocado como esa autoridad, pero no fue colocado para exigir o para demandar algo, sino más bien con una posición de servicio, con una posición de entrega, con una posición donde él pudiera dar lo mejor de sí mismo a las personas que estaban con él, ¿de acuerdo? Am, pero el hombre implícitamente tiene una autoridad a la que debe sujetarse. Y a mí me parece importante esto para que usted lo entienda. Ahora, sabemos y entendemos por la palabra que el Señor Jesucristo todo el tiempo estuvo presente allí. ¿Por qué yo digo que el Señor Jesucristo? Bueno, porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible y Adán tenía una comunicación con Dios cara a cara. Entonces era esa comunicación que tenía con Dios mismo en la persona de Cristo. Pero cuando no estaba Cristo en escena, Dios había dejado una autoridad. Recuerda que le dije hace un momento que, por ejemplo, autoridad es el jefe, es el maestro, es el señor vigilante en la entrada del edificio o el auxiliar de policía en la entrada del Transmilenio. Pero hay otro tipo de autoridades. El semáforo es una autoridad, el pare en la esquina es una autoridad. Cuando una persona está en obras públicas y alguien aparece con una paleta que dice pare o siga, es autoridad en ese momento, en ese instante. Resulta que Dios colocó una autoridad en ese huerto. Y yo lo encuentro en este texto que está en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 que dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, dice la palabra del Señor. Así que yo veo acá una autoridad. Entonces Dios le dice, usted tiene toda la autonomía, toda la autoridad, todo mi respaldo sobre todo lo que hay en la creación. Pero yo quiero probar su obediencia. Yo quiero probar su lealtad. Yo quiero que haya un termómetro, si se me permite el término, donde yo vea que usted va a ser obediente. Si no hubiera nada allí, Dios no tendría cómo conocer la obediencia del hombre. Pero ese árbol, un árbol sencillo, mmm, ¿qué pienso yo? O sea, yo pienso que el árbol en sí mismo ni siquiera tenía un poder mágico o algo así, sino creo que era, pues claro, el conocimiento del bien y del mal vino al hombre por causa de la desobediencia. Cuando él desobedece, entonces transgrede la autoridad de Dios y empieza a conocer qué es bueno y qué es malo, porque él sabe que en su voluntad puede decidir equivocadamente, que en su voluntad puede salirse de la voluntad de Dios, hacer su propia voluntad, pareciera buena, pero al final se dan cuenta que eso trae muerte, trae dolor, trae caos, trae tristeza, trae angustia, pero esa fue la autoridad que Dios había colocado al hombre. Ahora, el hombre había recibido autoridad total sobre la creación, pero en contraprestación debía sujetarse. Era sencillamente eso. Yo ayer lo hablaba, o sea, a veces la obediencia no implica grandes sacrificios, la obediencia, porque a veces los papás dicen, los hijos, perdón, dicen, oh, y tengo que sujetarme en todo a mi papá o a mi mamá. Pues sí, y yo no creo que su papá o su mamá alguna vez le hayan dicho coja y mate o haga esto o haga... No, no, no. Las cosas que sus papás les piden a los hijos son cosas sencillas. Las cosas que me pueden pedir a mí en un trabajo son cosas que tienen que ver con referencia al trabajo. Las cosas que Dios me pide tienen que ver con mi cuidado, con mi beneficio, con mi acercarme a Él en comunión. Generalmente las autoridades lo que establecen son normas para que haya un equilibrio y para que nosotros estemos en bendición. Y es lo que no entendemos. El hombre no tenía sino que simplemente no comer de ese árbol y todo hubiera marchado de maravilla. Pero apareció la serpiente, apareció Satanás, con que Dios les ha dicho, raro, ¿no? Que Dios no les permita comer de ese árbol, como extraña la cosa, ¿verdad? Y empieza a colocar en el corazón del hombre cierta cizaña, cierta duda, cierto resquemor, y es lo que hace que ellos salgan de la voluntad de Dios. ¿Sabe que no confiaron en ellos? No confiaron en Dios, no confiaron en el Dios que les había entregado el amor, la gracia, la misericordia.
En la persona que yo les hablo tanto que estamos trabajando con ella y que está en Australia, algo que me encanta es una persona que claro, ha sido una situación fuerte porque ella toda la vida fue muy racional y bueno, experimentó muchas cosas que yo entiendo por qué su raciocinio. Y entonces hemos entrado en esa llevarla a algo mayor que el raciocinio, que es la parte de la revelación. Y entonces al principio, cuando estábamos empezando en el proceso de la formación, ella tenía ataques. Y esos ataques eran a su mente. ¿Esto sí será verdad? ¿Será en serio? ¿Será que sí tengo que orar? ¿Será que cuando me encierro en mi cuarto y oro, alguien me está escuchando? ¿Será la Biblia? ¿La Biblia sí la escribió Dios? ¿O esto no será palabra de hombres? Y le venían esos ataques y la forma en la que ella contrarrestaba de pronto ese ataque del enemigo era mirar lo que Dios había hecho en su vida. Era mirar lo que estaba viviendo antes de conocer a Cristo, porque una de las razones por la que llegó a Cristo fue por momentos de soledad, de angustia, de situaciones que estaba viviendo en su vida, y ahora llegó y Dios cambió su vida. Yo pienso que el hombre no valoró eso, no valoró lo que Dios le había dado, sino dejó que su corazón entrara en cizaña y entró en rebeldía, en una rebeldía abierta en contra de Dios. Entonces, nuestro fracaso es el no entender el concepto de autoridad. ¿Y por qué es tan importante? Lo hemos dicho, porque puede ser que usted ore, que usted ayune, puede ser que usted ministre en la iglesia, que usted sea el mejor siervo, puede ser que usted tenga, pero si en su corazón hay un ápice de rebeldía, si en su corazón hay un ápice de, de, de dureza, allí es donde va a fallar esa comunión con Dios, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer el esfuerzo para poder leer sus respuestas, voy a mirar si las puedo mirar. Creo que acá no hay respuestas. Edwin, buenas noches. Espera, voy saludando. Ya Esperancita, Arely, ya la saludé. Edwin, buenas noches. Claudia Saturia, buenas noches. Estelita, buenas noches. Naya también, Claudita. Naya nos saluda. Lenis Isabel, buenas noches. Dice Estelita, sí, para mí es fácil sujetarme a diferentes autoridades. Ok, gloria a Dios. Luz Dari Parra, buenas noches. Naya dice, casi siempre me es fácil sujetarme. Wow, me admiro de ustedes, muy espirituales. Sí, para mí es fácil, dice Edwin. Bueno, ahorita les voy a decir algo mío. Wilmar nos está mirando, Yanira nos está mirando. Arelis, para mí es fácil sujetarme porque debemos ser obedientes. Ok. Dice Lucy, aunque obedezco y me sujeto a las autoridades, a veces me cuesta, pero lo hago en obediencia a Dios. Ok, le cuesta, gracias a Dios. Gracias a Dios, no que le cueste, sino gracias a Dios que tienes ese concepto de Dios. Álvaro Marín dice, se me dificulta en ocasiones, pero se ha podido hacer en el último tiempo. Ok, señorita Laura Flores, buenas noches. Don Boris, buenas noches, Dios te bendiga. Belkis Macías dice, la verdad a veces no me es fácil sujetarme a todas las autoridades, pero recuerdo que están ahí puestas por Dios y obedezco. Ok. Claudia Pérez, buenas noches, Dios te bendiga. Esperanza Huesa, se me ha dificultado un poco y más si abusan de determinada autoridad. Con ayuda de Dios ha sido más fácil. En esto que dice Esperanza es donde yo voy a que ahí es donde necesitamos esa dosis de fe para confiar en que Dios es el que tiene el control y él más que estar mirando el abuso, bueno, sí, obviamente mira el abuso de la autoridad, pero también está mirando el corazón sujeto que yo estoy presentando en ese momento. Laura Flores dice, depende de la autoridad, me es difícil o fácil, pero he entendido que en eso hay que ser como David y obedecer sin importar quién sea la autoridad. No somos quienes para juzgar la autoridad, el único juez es Dios. Gracias, Laurita. Y de eso es lo que hemos hablado, que no podemos, cuando Laura toca esto, es lo que hablábamos cuando David cortó un pedazo del manto ay, se me fue la paloma, de Saúl, y sintió dolor. Yo quisiera responderles, y yo la verdad, yo quisiera decirle a la iglesia, iglesia, ustedes tienen el pastor que es el más obediente de todos, pero no, a mí también se me dificulta. Y por ejemplo, voy a colocar un caso específico que tengo cuando me fueron a hacer el examen para la cirugía de ojos. Lamentablemente se nos presentaron algunas cosas y salimos tarde de la casa. Y cuando salimos tarde de la casa, resulta que bueno, trancones y todo, y yo llegué sobre el tiempo. Y entonces llegué y parqué el carro en un parqueadero cerca donde iba.
y ya, pues normal, como siempre, yo parqueo y cojo la ficha y salgo corriendo. Y resulta que me hicieron hacer fila para tomarme temperatura, para pedirme el número de la cédula, para echarme desinfectante y todo. Y yo no entendía por qué lo estaban haciendo, porque yo les decía, pero espere, yo me voy para la calle, o sea, no me queda, no, tiene que hacer eso. Y señor, y claro, yo estaba con la angustia, yo tenía que llegar temprano a la cita, estaba tarde, y la fila era ahí esperando. Y yo quiero confesarles que me costó. En ese momento yo no vi con buenos ojos a esos vigilantes que me estaban pidiendo que me esperara en una fila, cuando en mi razón, en mi raciocinio, yo decía, pero es absurdo que me hagan eso si yo me voy a salir para la calle, no voy a entrar al edificio. Pero sujétese, sujétese. Entonces, para mí, sí, yo trato y yo trato y soy gentil y soy, pero tal vez hay momentos donde sí me estrello con autoridades y hay momentos donde me cuesta, obviamente nunca algo alboroto o algo, pero sí entiendo que Dios quiere que nosotros seamos obedientes, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el entrar en la y yo quiero hoy hablar de tres esferas en las que podemos honrar a Dios honrando, perdón, a las autoridades. Entonces quitemos la pregunta y vamos con mi primer punto en esta noche. Y mi primer punto es el siguiente. Honro a Dios cuando me sujeto a las autoridades del mundo. Honro a Dios cuando me sujeto a las autoridades del mundo. ¿A qué me refiero con las autoridades del mundo? Estoy hablando de aquellas autoridades que fueron colocadas por Dios, ¿de acuerdo? Entonces voy con mi segunda pregunta. La segunda pregunta dice lo siguiente. ¿Qué piensas de la forma como hablamos de las autoridades civiles? O sea, ¿qué piensas? Y cuando digo hablar, no quiero que te limites solamente a cómo hablamos, sino lo que leemos a veces en las redes sociales, lo que a veces compartimos en las redes sociales, lo que a veces empezamos a duplicar en las redes sociales. Y vuelvo y les digo, por más que tú tengas un espíritu revolucionario, yo le digo a los jóvenes que yo en el colegio y en la universidad también fui revolucionario y todo, porque no sé, es algo que tenemos en la mente, pero que a veces no entendemos por no tener el conocimiento espiritual de la trascendencia espiritual. O sea, miramos todo desde la razón. Y claro, si yo me pongo a mirar las cosas desde la razón, me voy a llenar de resentimiento, de razones, de motivos, de causas por las cuales no me sujeto. Pero acá yo tengo que entenderlo desde un nivel espiritual y entenderlo como hijo de Dios. Entonces, ¿qué piensas de la forma como hablamos de las autoridades civiles? Esa es la pregunta que quiero compartirlo. Gracias, Alejita, que ya lo tienes allí. Entonces, ahorita lo vamos a estar mirando. Pero entonces, autoridad civil, dígase, la policía, el ejército, los concejales, los alcaldes, los ediles, las personas de acción comunal, los ministros, el Congreso, Cámara y Senado, el presidente de la República, los jueces, los magistrados, todas las personas que tienen autoridad sobre nosotros. ¿Cómo nos desempeñamos frente a esa autoridad? Porque obviamente a veces nosotros en los noticieros miramos y vemos cómo los niveles o las estadísticas de credibilidad sobre estos entes, la Fiscalía, la Procuraduría, no sé qué, es como a veces algunas altas, algunas bajas y uno dice, uy, pero ¿qué pasa? Y resulta que claro, porque todo lo estamos viendo en medio de la sociedad que vivimos, las noticias que escuchamos, todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, pero acá nosotros necesitamos entonces, más que escuchar lo que dicen los noticieros, más que escuchar lo que dicen las noticias, más que mirar aún lo que nosotros estamos viendo, es entenderlo desde la posición de Dios. Cristo fue obediente hasta la muerte y las personas que lo condenaron injustamente. Cristo sabía que ese era su fin porque él tenía que cumplir un propósito, él tenía que llevar a cabo el plan de redención para nosotros, él tenía que mostrar la obediencia absoluta, él lo hizo, pero eso no implica que las autoridades que estuvieron con él no hayan sido injustos. Fueron injustos, levantaron falsos testimonios, levantaron testigos falsos, así como hoy en día le levantaron testigos falsos a Jesús, lo calumniaron, lo hirieron, lo abofetearon, le hicieron cantidad de cosas. Y sin embargo Jesús en la cruz del Calvario dijo, Señor, no les tengas en cuenta sus pecados.
O sea, que Cristo, por eso yo ayer hablaba, ayer o antier no recuerdo, que hablando de Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante, para mí es solemne, o sea, es como esa tierra sagrada, es como esa tierra santa. Cuando yo llegue a ese texto bíblico, yo no lo puedo leer a la ligera ni puedo pasar derecho, sino tengo que entender el concepto de lo que significa que Cristo fue obediente hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, y que se humilló a sí mismo, se desplegó de sí mismo. Así que estamos hablando de esa obediencia. Dice, hablando de las autoridades civiles, dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 13 al 14, y se lo coloco en la pantalla, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores, como por el enviado para como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿De acuerdo? Ahora sé que voy a decir algo que va a sonar polémico, totalmente polémico, y mi intención no es entrar en polémica. Pero lo que pasó la semana pasada cuando mataron al abogado es condenable, claro, es totalmente condenable, o sea, no hay justificación. Y esas personas, esos individuos que ejerciendo la autoridad, abusaron de la autoridad e hicieron tremenda barbarie, merecen que todo el peso de la ley caiga sobre ellos, lo merecen. No tengo excusa sobre ellos, ni estoy defendiéndolos. Mas, sin embargo, esa actitud no da derecho que nos vayamos en contra de toda la autoridad y que traigamos a nuestras ciudades, Bogotá, Cali, Medellín y en todos los lugares donde hubo disturbios, ese desasosiego, esa ruina, ese dolor y esa angustia. ¿Por qué lo hacemos? Porque lo entendemos desde nuestra rabia, porque lo entendemos desde nuestros sentimientos. ¿Sabe que esta tarde hablé algo con mi esposa? Yo les dije, porque nosotros tenemos, no usted, no yo, no estoy hablando de usted o no estoy hablando de mí, sino estoy hablando de la sociedad. Tenemos una doble moral. Y yo les hablaba de que en esta semana, no recuerdo cuándo, escuché una noticia de que un concejal, un senador, no sé qué es el señor, está promocionando una ley, está buscando que se apruebe una ley donde se evite el castigo físico. O sea, los papás ya no pueden darle a los niños pao pao. Ya no pueden, qué sé yo, darles un juetazo, darles un chancletazo, es prohibido. Y entonces póngale cuidado porque digo mi doble moral, porque oiga, tenaz, si cómo vamos a tocar a nuestros hijos, cómo les vamos a hacer esto. Y escúcheme, eso es quitar la disciplina, eso es quitar la formación a nuestros hijos e interferir como Estado en cosas que le pertenecen a la familia. Pero hoy estaba escuchando en otro lugar que estaban hablando con una activista de los derechos de las mujeres, donde ella alegaba el derecho al aborto. Es que es nuestro derecho. No tienen que llevar eso como si fuera un pecado mortal, porque eso es nuestro derecho. Y entonces me acordé de la otra noticia y yo decía, oiga, o sea, darle un juetazo a un niño, darle un chaquetazo a un niño, sí es condenable por la ley, pero abortar no. Y eso para mí es una doble moral. Es un discurso doble donde no somos claros. O sea, de acuerdo de donde se mire. O sea, si yo lo miro desde este punto, entonces es malo, y si lo miro desde el otro, no. Debemos ser de una sola línea. Y nuestra línea es Cristo, nuestra línea es la palabra. Por eso, como cristianos, no podemos, aunque nos sujetamos al mundo, nos sujetamos a la autoridad del mundo, no podemos estar de acuerdo con todo lo que el mundo declara, porque hay cosas que no están conforme a lo que Dios quiere. Pero tengo que entender que toda autoridad tiene su origen en Dios. Toda autoridad tiene su origen en Dios, como comisionadas y lo representan. Y usted dirá, ¿pero en serio toda autoridad la representa Dios? Bueno, ¿quién colocó a David en el trono? Y usted va a decir, Dios. Amén, así fue Dios. Pero en Daniel dice que el rey de Siria también fue colocado por Dios. Dios es Señor sobre todas las autoridades. Dios es Señor sobre todos aquellos que están en la autoridad y sobre todos aquellos que ejercen autoridad y representan a Dios. ¿De acuerdo? Por eso hemos hablado de no mirar a las personas, sino mirar la autoridad que ellos revisten. Cada vez que te encuentras con una autoridad, te encuentras con Dios. ¿Lo entiendes? Y yo hablaba también esta semana de no hacer, no ser selectivos con las autoridades. Entonces, así como si me encontrara con el presidente de la República, y por más que a usted le caiga bien o le caiga mal, encontrarse con el presidente le va a inspirar cierto respeto y cierta admiración.
Pues tan autoridad es el presidente como autoridad es el policía bachiller que le pide en el Transmilenio que usted abra su bolso. O el señor vigilante que lo detiene en la puerta y le dice hasta que no le tome la temperatura, le tome sus datos y tal cosa, no puede entrar. ¿Sí me entiendes? Son autoridad, porque no está hablando de si es muy estudiado, si es de gran recurso económico, lo que sea, está diciendo todo lo que representa autoridad. Lo he dicho con los servidores en la iglesia. Entonces los servidores en la iglesia, y sí lo digo porque lo he visto, entonces muchas veces son buenos para exigir cuando están allá y se enojan porque la gente no les hace caso, pero cuando no tienen su chaqueta o su uniforme de servidores, entonces, ay, no, no, a mí déjeme acá, yo me hago donde yo quiera y somos de esa doble moral. Hoy estábamos con Lucy hablando en la iglesia porque estaba, y entonces me molestaba, me decía, pastor, el tapabocas, tapando nariz y boca. Y entonces yo, bueno, sí señora. Y me miró y me dijo, pastor, eso sí, ¿quién le manda? Yo soy cansona. Le dije, no, Lucy, tú no eres cansona, tú eres autoridad. Y yo me sujeto. Y aunque no me gusta el tapabocas y aunque tal cosa, por eso te nombramos a ti, porque el pastor es muy blandengue y el pastor pasa por la galleta a todo el mundo, pero yo sé que tú sí nos vas a exigir y entonces todos nos vamos a sujetar. Entonces ustedes vieran los mensajes que ya le mandó a los adetas, no bravos, sino de normas. Vamos a llegar a tal hora, vamos a hacer el proceso de desinfección, van a desinfectar sus equipos, se van a sentar en el lugar que les indiquemos. Claro, porque desde ya empezamos a generar una cultura diferente. Pero si nosotros no reconocemos a Lucy, si yo llego y digo, ay, no, Lucy, conmigo no, yo me quito el tapabocas, bueno, pues creo que estoy dando una mala imagen porque no estoy entendiendo que cuando me encuentro con Lucy y me dice que me ponga el tapabocas, me estoy encontrando con la autoridad de Dios. Así es el asunto. Y de ahí en adelante usted piense, ahora estamos hablando de las autoridades civiles, entonces piense en las autoridades en cuanto a un policía, en cuanto a un militar, a las personas que tienen esa autoridad, ¿de acuerdo? Toda autoridad viene de parte de Dios. Toda autoridad viene de parte de Dios. Dios es el que permite establecer la autoridad. Y Pablo nos insta a sujetarnos y nos dice que es bueno sujetarnos, pero Pablo cuando nos insta a sujetarnos, él también nos dice que hay consecuencias negativas. Él dice pilas, porque si ustedes no obedecen, van a acarrear las consecuencias. Y no son las consecuencias solamente de lo que el castigo de la autoridad física natural nos puede hacer, sino yo creo es lo que Dios va a pensar de nuestro corazón cuando nuestro corazón es rebelde. Por eso para mí es tan sensible este asunto, por eso es tan profundo este asunto, porque Dios quiere allá en el fondo del corazón cambiar mi concepción, cambiar mi chip, entender, empezar a vivir conforme a ese pensamiento. Yo soy el que tengo que ser la luz del mundo. O sea, el mundo no me puede guiar a mí porque el mundo me guiará con oscuridad, el mundo me guiará con un camino de tinieblas, pero yo que tengo la luz, que es la palabra, puedo guiar al mundo en un concepto de obediencia. Yo les decía esta semana, tal vez si yo compartiera esta palabra con gente que no conoce del Señor, me mirarían raro, me dirían loco, me dirían regalado, fanático, un montón de cosas, y yo explicaba por qué. Me lo van a decir porque hay cosas espirituales que solamente se pueden entender espiritualmente y para el mundo son locura. Así que eso es lo que usted y yo tenemos que entender, ¿de acuerdo? Ahora, póngale cuidado. Adán es autoridad sobre la creación. Dios lo coloca como autoridad. Pero la autoridad que tiene Adán es solamente sobre la creación. ¿De acuerdo? Está el hombre y la mujer, y están los dos, y van a tener hijos, y se empieza a crecer la población, pero no hay ninguna autoridad que tenga el hombre sobre el hombre. Lo coloco en un ejemplo. Cuando Caín mató a Abel, listo, Caín tuvo la reprimenda, el castigo, la disciplina de parte de Dios. Pero yo no vi ningún hombre, ninguna autoridad civil que llegara ahí a decirle a Caín, bueno, venga a ver, papeles, ¿qué pasó? No, nada. Resulta que cuando la maldad, así persistió, y los hombres empezaron a matarse unos a otros, a violentarse unos a otros, y no había quien ejerciera autoridad. Cuando viene el diluvio, que es capítulo 6, Dios se arrepiente, manda el diluvio, pero crea un arca con Noé, ta. Cuando Noé baja del arca, resulta que ahí Dios sí le dice al hombre que tiene la autoridad de gobernar sobre la creación. Y le dice que va a tomar cuentas de aquel que derramara la sangre de un inocente. O sea que ahí empieza el hombre a tener la posibilidad de juzgar a alguien que tome la vida de una persona. ¿De acuerdo? Y acá voy a lo mismo. Tan grave como la muerte de ese abogado, porque es grave, porque es dolorosa,
porque es triste, tan grave como los hallazgos que han tenido en los cementerios por las fosas comunes de todo lo que ha dejado la violencia en Colombia, tan grave como eso, tan grave son los abortos, igualmente de graves. Y Dios dice, y el hombre puede legislar sobre eso para hacer justicia, para que haya equidad, para que podamos estar en bendición, ¿de acuerdo? Entonces Dios empezó a establecer y darle más herramientas al hombre para que tuviera cómo legislar sobre la creación. Ahora, Moisés en los 10 mandamientos dice que no vamos a injuriar a Dios en uno de los voy a parafrasear Éxodo 23-28, dice, no injuriarás al Dios a Dios, ni maldecirás a los príncipes de tu pueblo, ni maldecirás a los príncipes de tu pueblo. Dígase por príncipes, presidentes, congresistas, alcaldes, gobernadores, policías, ejército. No maldecirás. Pero es que, pastor, usted no nos conoce. Vuelvo y le digo cuando hablamos del monte de gobierno. Usted no puede, y yo por eso quiero entrar en ese tema también, no puede decir que la iglesia no puede hablar de temas de gobierno. Porque por la iglesia no hablar de temas de gobierno y por la iglesia no preparar a hombres y mujeres que puedan ir a esos lugares a ejercer esos cargos de autoridad, es que estamos como estamos. Entonces, cuando son tiempos de elecciones, cuando son tiempos de votar, no, la iglesia no puede meterse. Ahora, no estoy diciendo que tomar los templos, los púlpitos para hacer política, no, jamás. Pero sí podemos enseñarle al pueblo. Y sí podemos formar de nuestro pueblo. Así como nosotros queremos que de nuestra iglesia salgan adoradores, salgan pastores, salgan evangelistas, salgan abogados, salgan médicos, salgan periodistas. También quisiéramos que salieran personas que tuvieran esa capacidad de ir a la esfera política y empezar a legislar conforme a lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que no tengamos que estar teniendo dolor porque, hoy es que el alcalde, es que el ministro, es que el abogado, bueno, el abogado no, acá no, estoy hablando de cargos públicos, la persona que está en el cargo público hizo esto o aquello, pero la palabra es clara que dice que yo no puedo maldecir al príncipe de mi nación. Entonces, será imposible obedecer lo terrenal si no vemos a Dios en ellos. Será imposible. Usted tiene que, la próxima vez que vea al presidente, usted tiene que ver a Dios en esa presencia. La próxima vez que vea, voy a colocarlo en este texto, en este contexto, perdón, la próxima vez que usted vea a la alcaldesa de Bogotá, usted tiene que ver a Dios ahí. Ah, pastor, y si me obliga a hacer algo o me pide hacer algo que está en contra de su palabra, bueno, yo tengo ahí, por razón de conciencia, la capacidad de decir no obedezco esa orden porque está en contra de la voluntad de Dios, pero eso no me da ningún derecho a tirar piedra, a levantarme en contra de ella, y sí, escúcheme, y no obedecer una orden que me da la alcaldesa, es un caso hipotético, me lleva a la cárcel, yo tendría que ir a la cárcel. ¿De acuerdo? Porque estamos acostumbrados al evangelio de todo es amor, todo es bendición, Dios nos bendice, Dios nos levanta, pero cuando yo miro la iglesia de los hechos, yo veo que esta gente estaba dispuesta a padecer. Si usted ha leído la Biblia y ha leído Hechos, hay un pasaje donde ellos los apedrean y ellos llegan contentos y dicen, oiga, nos sentimos tan felices porque fuimos apedreados por el nombre de Cristo. Hoy en día que nos digan a nosotros feo y mejor dicho, eso es de sanidad interior porque nos miraron feo. Nosotros no hemos sufrido el Evangelio, pero tal vez eso nos ha hecho estar cómodos. ¿Listo? Entonces quiero leer sus respuestas, a ver cuáles puedo leer acá. No sé si respondieron muchos o poquitos. Álvaro dice buenas noches. Álvaro Javier Flores, buenas noches. Perdón por estar alejado un poco, no tenía internet. Bueno, Dios te bendiga, nos alegra tenerte otra vez acá. Dice Alvarito, pienso que no hay respeto por sus mismos abusos. Bueno, en eso, listo, lo que dice Alvarito, listo, pero ¿desde dónde lo pienso? Desde la razón, y yo tengo que hablarlo desde el espíritu. Dice Lucy, es muy triste ver cómo no se respetan las autoridades que nosotros mismos hemos puesto allí. Y lo más triste es que a veces nosotros sin querer entramos en críticas y juzgamientos. Ok, gracias Lucecita. Dice Naya, desafortunadamente nos referimos de mala manera con los que abusan de su cargo, obviamente que están respaldados por Dios.
Jacqueline nos está viendo y Margarita. Ah, bueno, no hubo muchas respuestas. Gracias a las personas que están respondiendo y espero que no respondan porque no sabían o no porque estén en desacuerdo con el pastor, porque no se trata que estén de acuerdo conmigo, yo les estoy hablando, es lo que dice la palabra. Ok, entonces honramos a Dios cuando nos sujetamos a las autoridades civiles. Pero viene mi segundo punto. Y mi segundo punto es este. Honro a Dios cuando me sujeto a las autoridades en la familia. Honro a Dios cuando me sujeto a las autoridades en la familia. Y entonces espero que esta sí la respondan más personas. Y viene, es mi tercera pregunta, y mi tercera pregunta dice, cuando ves a tu esposo o padres, ah, ¿puedes ver la autoridad de Dios? Cuando ves a tu esposo o cuando ves a tus padres, ¿puedes ver la autoridad de Dios? Entonces mi pregunta es esa. Queridas mujeres, ¿ustedes pueden ver en sus esposos la autoridad de Dios? Queridos hijos, ¿pueden ver en papá y en mamá la autoridad de Dios? Pero es que mi esposo, no, no te estoy preguntando si tu esposo es bueno o es malo. ¿Puedes ver la autoridad de Dios? Pero es que mis papás, no, no te estoy preguntando si tu papá es bueno o malo. ¿Puedes ver la autoridad de Dios? Porque son las cosas donde Dios empieza a pulir nuestro carácter, donde nos lleva a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Recuerde que Saúl no tuvo un corazón conforme al corazón de Dios porque fue desobediente, pero David sí tuvo un corazón conforme al corazón de Dios porque fue obediente. Entonces ya Alejita colocó la pregunta allí. Por favor, colabórenme, contesten. Quiero leer sus respuestas y quiero saber qué piensan ustedes sobre esto que estamos hablando, ¿de acuerdo? Y entonces viene mi texto bíblico. Y mi texto bíblico para esto son varios versículos que quiero tomar como por partecitas y dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y sigo, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Esto es lo que nos dice la palabra. Ahora, tremendo, nos está hablando de la autoridad que tiene el esposo sobre la esposa, nos está hablando de la autoridad que tienen los padres sobre los hijos y nos está hablando, llegando a un aspecto laboral, si se puede, de las autoridades, y yo quisiera colocarla en dos planos: la autoridad que tiene un jefe, un supervisor, una persona que esté en autoridad en su trabajo, sobre las personas que están en ese trabajo, y la autoridad que tiene un profesor, el rector de un colegio, un coordinador en un colegio o universidad sobre sus estudiantes. Estamos hablando de ese tipo de autoridades, de lo que Dios nos ha permitido establecer, ¿de acuerdo? Entonces, Dios estableció también su autoridad en el hogar. Entonces, déjeme recordarle algo. Les hablé acerca de la autoridad que recibió Adán en el huerto del Edén. Tenía una autoridad sobre él, que era el árbol del bien y del mal, sobre el cual tenía que sujetarse. Pero la autoridad que recibió Adán era una autoridad que le implicaba primero sobre la creación, cuidarla, guardarla, preservarla. Y más adelante, cuando viene Noé, la autoridad que Dios le da al hombre de juzgar a aquellos que sean culpables de asesinato. Eso es lo que hace Dios. Pero también le da autoridad sobre su casa. Entonces se unirá al hombre a su mujer, serán una sola carne y bueno, ya usted sabe, irán hacia adelante, ¿de acuerdo? Entonces Dios establece su autoridad en el hogar. El hogar, digamos que es la célula de la sociedad. Yo quiero que usted piense esto y vuelvo porque sé que muchos están diciendo este pastor no está de acuerdo con las protestas. No, 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 constitucionalmente creo que las protestas son válidas, creo que hay una forma, hay unos mecanismos y todo lo que usted quiera. Pero la pregunta, no la pregunta, sino mi reflexión es esta. Si yo sé que la protesta pacífica que yo emprenda va a terminar en hechos delictivos o en hechos violentos, pues yo preferiría no protestar o buscar otros mecanismos, buscar otra forma, pero no generar el ambiente donde se genere la zozobra. Yo lo hablo por mí, me salgo un momentico de ser el predicador, el pastor y lo hago de manera personal, pero yo siento dolor por Bogotá, por ejemplo, de Bogotá. Lo he dicho muchas veces, yo amo esta ciudad.
He tenido, gracias a Dios, la oportunidad de salir en algunas ocasiones fuera del país, a otros lugares, y he disfrutado conociendo, yendo, viendo, hablando con otra gente. Me ha parecido chévere. Ay, pero yo, a menos que Dios un día me mandara, yo no me hallo viviendo en otro lugar que no sea Bogotá. Amo esta ciudad, con los trancones, con los huecos, con todo lo que hay, amo esta ciudad. Y cuando suceden cosas como las que sucedieron en noviembre, de estas pánico que generaron en toda la ciudad, o cuando sucede, y las protestas y todo lo que pasaba, o cuando suceden cosas como lo que pasaron la semana pasada, a mí me duele la ciudad, me angustia, me da tristeza. Yo les decía como en noviembre, vuelvo a noviembre, cuando empezaron los cacerolazos, yo sentía espiritualmente, no voy a hablar de las cosas que decían porque no estoy hablando de eso, pero sí quiero decirle que para mí espiritualmente fue doloroso, fue triste, fue como ya, por favor, no más, porque a mí me angustia que Dios permita que nosotros caigamos en situaciones de caos. Pero resulta que esto me lleva a entender que a veces en las familias se ha generado un ambiente de rebeldía. Hay muchos hogares donde se han levantado hijos rebeldes, hijos soberbios, hijos altivos, hijos que son altaneros con los papás, esposas que son altaneras con los esposos, hijos que están viendo a mamá ser altanera con el esposo y que entonces también ellos sienten el derecho de ser altaneros con ellos mismos. Yo lo he visto porque soy consejero y pastor y veo muchas cosas. He visto cómo muchachos manipulan cuando papás entonces no tienen una línea eh, clara de autoridad y entonces ellos a veces están con una cosa y a veces con otra y el muchacho sabe cómo hacerse para un ladito para sacar provecho o cómo hacerse para el otro lado y los pone a discutir. Eso lo he visto y todo eso es parte del plan del enemigo, de dividirnos, de separarnos. Pero el hecho de no tener autoridad en la casa, el hecho de no entender el concepto desde el espíritu de la autoridad en la casa es lo que hace que tengamos problemas. Así que la rebelión en contra de la familia es rebelión en contra de Dios. O sea, rebelarme en contra, las esposas en contra del esposo, los padres en contra de los hijos, los esposos hablar en contra de sus esposas, esposas pararse y decirle, pues, ¿cómo es? Píntela porque acá estoy yo. Todo eso es algo que va en contra de Dios directamente. Y puede que tú en tu raciocinio digas, tengo derecho, me trató, me hizo tal cosa, pero Dios está en contra de esas situaciones. Dios nos lleva a honrar, Dios nos lleva a bendecir. Yo lo que pienso es que nosotros debemos aprender a guardarnos la espalda. Claro, qué tan importante es en la pareja el diálogo. En los grupos que estamos manejando ahorita de matrimonios, algo que estamos insistiendo permanentemente es el diálogo. Dialoguen, dialoguen. No dejen que pase tiempo sin hablar. Vuelvan a su primer amor, vuelvan a recordar por qué se enamoraron, por qué se casaron. Porque a veces nos casamos con un montón de ilusiones, de sueños y de alegrías y después parece que en la casa vieran fueran perros y gatos porque vivimos peleando y vivimos ahí, pasan días sin hablarnos. Te pregunto, ¿eso es de un cristiano? Ahora, si no es tu caso, tú tranquilo, cógele la mano a tu esposo, a tu esposa y diga, tranquilo, el pastor no está hablando de nosotros. Pero si es tu caso, te pregunto, ¿es de un cristiano? ¿Esa formación es de un cristiano? Lo que tus hijos ven, lo que tu hijo, tu hija ven cuando tú te peleas con tu esposo o te peleas con tu esposa, ¿es de un cristiano? Es lo que Dios nos mandó a hacer, porque cuando tú te rebelas en contra de la autoridad, seas hijos hacia los padres o esposas hacia los esposos, estamos yendo en contra de la autoridad de Dios. La esposa jamás logrará sujetarse a su esposo a menos que vea en su esposo la autoridad de Dios. La esposa jamás logrará sujetarse a su esposo a menos que ella vea en su esposo la autoridad de Dios. Entonces acá vuelvo y repito algo. Si usted es casada, recuerde que usted fue el que escogió a ese hombre y ahora tiene que honrarlo. Pero si usted es soltera, yo quiero que cuando usted se case entienda que lo que usted está asumiendo según la palabra es una actitud donde usted va a declarar o va a permitir que la cobertura de su papá, que la cobertura de su mamá quede a un lado y que ahora ese hombre que se une a usted como esposo sea la persona que es cobertura. Y usted se está comprometiendo a respetarlo, a amarlo y a quererlo. Por eso abra bien los ojos. Abra bien los ojos ahora para que no solamente vea su linda cara, sus proyecciones, lo que tiene, sino también para ver los defectos.
conozca, haga el deber de conocer los defectos, allá escúlquelos. ¿Por qué? Porque aquí cuando están de novios es cuando tienen que abrir los ojos, cuando se casen es cuando tienen que cerrarlos. Porque ya se hizo, ¿de acuerdo? Pero Dios quiere que establezcamos lo que Dios ha querido. Entonces, hijos, es sencillo la obediencia a los padres. Yo sé que no es sencillo, pero ustedes tienen que entender, queridos hijos, que la actitud que ustedes tengan con sus padres va a traer bendición o va a traer maldición. Si ustedes son correctos con sus padres, dice, honra a tu padre porque es el primer mandamiento con promesa, entonces te va a ir bien. Pero ahora piénsalo en una forma negativa. Si no honras a tu padre, pues va a suceder lo contrario. Y todos nosotros asumimos las consecuencias sobre lo que vivimos. Entonces, nuevamente aquí los hijos, al igual que las esposas, deben mirar en sus padres, no a sus padres, sino en la autoridad de Dios. Y al final, entonces habla no solamente del hogar, sino ya nos habla de las relaciones con las personas que somos, con las que estamos en contacto por razones de trabajo o por razones de estudio. Entonces, queridos hijos, usted no tiene ningún derecho de murmurar, de criticar o de burlarse de sus profesores. Y queridos padres, ustedes no tienen ninguna derecho de quitarle la autoridad a los maestros sobre sus hijos, porque cuando usted le quita la autoridad a los maestros sobre sus hijos, usted mismo se está quitando la autoridad sobre usted mismo. En el trabajo usted tiene que respetar y tiene que honrar a las personas que están. Ahora usted dirá, pero pastor, es que usted no se imagina quién es mi jefe o quién es mi maestro, quién es esto. Sí, tal vez yo no me imagine, pero sabe, yo sí que sé que cuando Pablo escribió las cartas, Pablo sabía que la esclavitud romana, la esclavitud que ejercía Roma sobre unas personas era una esclavitud violenta, era una esclavitud donde se limitaban derechos, donde no se respetaban derechos, donde no se respetaba la vida y todo esto. Mas, sin embargo, Pablo le dice a los esclavos, exhorta a los siervos, siervo es palabra de esclavo, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Yo quiero que usted lo mire bien, que no sean respondones. Eso era lo que decía Pablo. Así que sujetarnos a las autoridades es algo delicado, según la palabra. Quiero leer sus respuestas. Y entonces dice, Alvarito dice, siempre vi la autoridad en mi madre y si no, aténgase al castigo, porque de joven fui un travieso voluntarioso. Ok. Paulita, buenas noches. Señorita Angelice, buenas noches. Paulita dice, sí veo la autoridad de Dios, porque el diseño original de Dios debe darnos libertad. Amén, así es. Dice Naya, wow. En los no los vi desde esa visión, pero cuando estuve casada respeté la autoridad del que fue mi esposo y me sujeté con mi mamá. Actualmente entiendo que es mandato de Dios respetarla y honrarla. Ok. Lucy dice, Lucy dice, de niña me tocaba ver a Dios, si no mis padres me hacían verlo. Me crié respetando a mis padres y dándoles el lugar que se merecían. Creo que esto me ayudó a que no me cueste tanto sujetarme a las autoridades. Ok, Isabel Páez nos está viendo y Esperanza dice, a veces no respeto la autoridad que mi esposo le pone a mis hijas. Estoy tratando de superar eso. Ok, sí, es importante que mamás y papás entre ustedes no se desautoricen frente a los hijos. Así que estamos hablando de ese otro aspecto de autoridad. Entonces ya hablamos de cómo honramos a Dios a través de nuestra respeto a la autoridad civil, de cómo honramos a Dios a través de la autoridad, del respeto a la autoridad de la familia. Y viene un último punto, y es este. Honro a Dios, perdón, cuando me sujeto a las autoridades de mi iglesia. Honro a Dios cuando me sujeto a las autoridades de mi iglesia. Y de una vez coloco la pregunta, ¿qué tan fácil te es reconocer la autoridad delegada en la iglesia? Entonces no estoy hablando de los pastores. Y sé que a algunas personas les cuesta con los pastores, pero no estoy hablando solamente de los pastores.
sino la autoridad delegada. Está hablando Lucy, a partir bueno, ella siempre, no, este año ha sido la directora de servidores, pero a partir de mañana entra en ese rol de la directora de protocolo, por decir algo de bioseguridad, y va a ser bien estricta. Tu líder en tu grupo de influencia es una autoridad delegada. Si ejerces un ministerio, la persona que dirige ese ministerio es una autoridad delegada. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es responder a la autoridad delegada en la iglesia? ¿Qué tanto te cuesta? Ahora, yo no toda la vida fui pastor titular, yo fui pastor asociado en una iglesia. Y algo que yo veía en la gente y que me molestaba porque era no entender el concepto, era como muchas personas miraban a los pastores asociados como, "Ah", pero cuando llegaba el pastor titular, sí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y resulta que eso es servir desde el ojo, eso es servir para que me vean. Y algo que Dios no quiere, porque se llama hipocresía, es que sirvamos de ojo. O sea, usted no sirva para que la gente lo vea. Usted no haga para que la gente lo vea. Usted sirva para que Dios sea el que esté con usted. Bueno, ya Alejita colocó la pregunta. Entonces usted sirva para que Dios se agrade en el servicio que usted pueda mostrar, ¿de acuerdo? Pero nunca haga su servicio de ojo para que la gente lo vea, porque eso no es correcto. Y dice la palabra, qué bueno sustentar todo con la palabra, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 13. En la ficha me faltó la primera, pero para que lo sepa es primera. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros, dice la palabra. Así que está hablando acerca de la exhortación que Dios hace para que nosotros tengamos ese respeto por las personas que están sirviendo en la obra de Dios, para que podamos entender o reconocer esa autoridad que hay en los siervos de Dios, que hay en las personas de autoridad. Y vuelvo y digo, un siervo de Dios no solamente es el pastor. Cuando los chicos de la alabanza se suben al altar a ministrar la alabanza, están sirviendo, están dando un servicio a Dios y a la iglesia. Cuando los servidores vienen en los domingos o el día que haya servicio y se ponen su uniforme y empiezan a distribuirnos, ellos están sirviendo en la iglesia. Cuando un líder entonces toma el tiempo para preparar una palabra, una dinámica y para compartirla, está tomando tiempo para servirte. Cuando un maestro de escuela está tomando el tiempo para preparar una clase y para darte esa clase, está sirviendo al Señor. Y lo que podemos hacer nosotros es honrar a esas autoridades, es respetar a esas autoridades, es reconocer el denuedo, el trabajo, y creo que ese respeto es mostrarle a Dios que agradecemos que Él coloque personas que nos puedan dirigir en la palabra, que nos puedan orientar, que nos puedan dar un consejo, que nos puedan dar sabiduría, que llene Dios de entendimiento, de amor, de alegría a esas personas, ¿de acuerdo? Como iglesia estamos llamados a ser un solo cuerpo. Y decía también en estos días, no se trata de rangos de autoridad. No hay en la iglesia esa jerarquía. Entonces yo mando más o yo mando menos. No, entre más tengamos esa autoridad de Dios, más estamos llamados a ser personas que caminemos en esa dirección de humildad y de servicio, de colocarnos en el servicio. Yo quisiera ser en la iglesia el primer servidor. Quisiera ser en la iglesia el primero que está dispuesto a servir, porque creo que es mi ejemplo y creo que las personas que están discipulando o siendo discipuladas al lado del pastor tienen que aprender eso, el servicio, el servicio. Obviamente lo primero es a Dios, entonces hablamos del devocional, de nuestra comunión con Dios, pero después de que tengamos esa comunión con Dios e intimidad, la manera de demostrar que tuvimos intimidad con Dios es el servicio. La manera de demostrar que amamos a Dios es a través del servicio. Entonces vamos a respetar a los ancianos de la iglesia. Anciano se entiende no como una persona de edad avanzada, aunque hay que respetar también a los ancianos porque eso a veces se ha perdido, sino estamos hablando de ancianos, de personas que han sido reconocidas en la iglesia porque tienen un nivel de autoridad. Digamos que la semana pasada que yo no estuve acá dando las charlas,
las personas que en las charlas fueron los ancianos de la iglesia. Cuando el pastor no puede ir un domingo a la iglesia a predicar o por X o Y razón, el que predica ese día es un anciano escogido de la iglesia para predicar la palabra. Los maestros que le enseñan a usted la palabra son ancianos. Todos en ese orden de ideas, el anciano es una persona que tiene autoridad porque se cree que tiene un nivel espiritual, que tiene un testimonio y que tiene una forma para bendecir la iglesia. En la iglesia, las autoridades también representan la autoridad de Dios. También tú te sujetas. Y en la iglesia de pronto pueda que sea un poco más complicado porque en la iglesia tu trabajo es voluntario. Tu estadía en la iglesia es voluntaria. Así que muestras más esa obediencia, muestras más esa sujeción cuando entendiendo que te sujetas no porque haya un trabajo, no porque haya un contrato laboral, no porque haya una afiliación de familia, sino simplemente porque tú entiendes lo que significa la autoridad. Y el respetar la autoridad establecida te dará en su momento autoridad. Entonces, no se puede ser autoridad si primero yo no he sido oveja o he sido discípulo. Y yo conozco casos donde hay personas que reciben autoridad y que tal vez nunca probamos su sometimiento. ¿Sabe que Dios me está hablando en este momento? Que tal vez a veces los problemas que tenemos dentro de la iglesia es por eso, porque no permitimos que haya una formación en ese contexto de sujeción. Y entonces cuando nombramos personas rebeldes en autoridad, wow, qué cosa tan difícil. Porque esa persona estará lista a reclamar, a exigir, a pedir, pero pocas veces estará dispuesta a sujetarse en el mismo sentido, ¿de acuerdo? Entonces, voy a mirar si ustedes respondieron algo, no respondieron nada, y bueno, no hay problema. Es más, le pusieron una carita de furia a la pregunta, no sé si fue que no les gustó la pregunta, entonces no hay problema. Acá veo que se interrumpió la transmisión, entonces vamos a mirar si estamos bien. Yo miro un segundito. Ok, listo, entonces sí estamos bien. Entonces, bueno, no voy a mirar más tarde si ustedes responden o no, pero no sé quién le colocó la cara de mal genio. Ah, ese fue mi papá. Bueno, pero mi papá la colocó no porque él sea de mal genio, sino porque de pronto lo espichó mal, así que no hay ningún problema. Quiero entonces pedirle que oremos. Si quiere contestar, ahorita lo miramos, pero quiero que oremos por estas tres esferas de autoridad. Toda autoridad delegada representa a Dios y yo quiero que entienda eso. Desde el semáforo, desde el par en la esquina de esto, el vigilante en el edificio, en el conjunto donde usted vive, eh, el auxiliar de bachiller que le pide a usted que le abra su maletín o que le pide algo, hasta la autoridad en su trabajo, en su casa, en la nación, nosotros debemos aprender a respetar la autoridad. Yo al principio cuando empecé mi vida cristiana sentía como que la vida cristiana era como que Dios nos mandaba a la guerra con las manos atadas, porque lo estaba entendiendo desde mi razón, pero no lo había entendido desde la revelación. Dios nos llama a cosas mayores, así que les invito a que oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque para siempre Dios es tu misericordia y porque en tu poder y en tu gracia podemos caminar. Señor, hoy queremos darte gracias por los gobernantes que tenemos, Señor, y pedirte, Dios, que tú los llenes de tu sabiduría, de tu entendimiento y de tu gracia. Y si tal vez por razones, Señor, de mirar sus actuaciones, no estamos de acuerdo con ellos, Señor, te pedimos, Dios, que antes que criticar, Señor, o caer en señalamientos, nos preocupemos, Dios, por mirar, Señor, cómo estamos formando, Señor, a las personas en nuestra iglesia, para que un día puedan llegar a esos lugares, Señor, y mostrar, Dios, algo diferente, una forma, una actitud, un pensamiento diferente. Permite, Señor, que en esta cosmovisión de reino en la que estamos siendo formados, entendamos, Señor, que las cosas no son como el mundo nos indica, sino como tú lo quieres, Dios. Así como siempre me he admirado, Señor, cuando leo el libro de Josué, Señor, y veo que tal vez para mí era inoportuno